El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dios es el juez, al soberbio humilla, pero al justificado ensalza. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios nos insta una y otra vez a reconocer por Dios y único Salvador y Señor al Mesías, al Cristo, muerto y resucitado por todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Le ha reconocido usted como tal? Apreciado auditor, en nuestro podcast de hoy atenderemos a la segunda parte del Salmo 75, entre los versículos 4 al 10, cuya lectura escucharemos a continuación. Luego de ello, una meditación devocional que nos conduce a ingerir con mansedumbre la palabra de Dios, sin malicia, sin hipocresía. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acompaña el pastor Tony Ochoa desde España con la meditación en el Salmo 75, versículos 4 al 10. Dios al soberbio humilla, pero al justo ensalza. Que el Señor bendiga su vida con nuestra programación de hoy. Salmo 75. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno, no levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez. A éste abate y a aquel ensalza, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra. Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile.
Las máscaras. Lectura bíblica, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Texto bíblico, Santiago capítulo 1 versículos 23 y 24. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. En el siglo de oro de Grecia, el siglo V a.C., las artes alcanzaron su mayor esplendor. Entre ellas, las expresiones del drama y la comedia dieron su origen al teatro. En esta expresión del teatro griego, el uso de las máscaras eran características de los actores para representar un estado de ánimo propio del personaje que representaban. Hoy, lamentablemente, existen en diversas congregaciones cristianos que, a semejanza del teatro griego, usan máscaras. Existen las máscaras que se usan en el hogar, el trabajo e iglesia, por mencionar algunas. Existe en esta diversidad la que exclusivamente del día domingo, donde al igual que el buen actor, representa el mejor papel del teatro de la bondad y la santidad. Dios quiere que nos miremos al espejo y nos presentemos tal cual somos, sin máscaras, dejando lo que desagrada a Dios como el orgullo, el enojo, la ira, la hipocresía, etc. Es bueno que nuestro rostro sea el mismo que presentamos a Dios y a los hombres cada día. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que sea tu rostro el que se vea reflejado en nosotros en cada momento. A través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que nuestro rostro refleje la bondad de Dios. El no reconocer a Dios como Dios, el no reconocer que Él es Dios y que por lo tanto Él es soberano de mi vida, me ocurra lo que me ocurra, el resistirme a Dios no me hace más inteligente. Lo sensato, lo racional es rendirme a su voluntad y reconocer que todo lo sostiene Él, que Él sostiene mis columnas. Cuando se arruinaban la tierra y sus moradores, incluida mi vida. La soberbia no solo es una de las conductas más desagradables a los ojos de cualquier ser humano, ¿verdad? Cuando vemos a alguien soberbio, sino que la soberbia a los ojos de Dios es algo abominable, es el pecado de pecados. Y lo es porque lo que provoca la soberbia en el ser humano es que nos pone por encima de Dios mismo, y todo ello muchas veces sin darnos cuenta, porque es así como trabaja el diablo sin que te enteres. Todo en el diablo es muy sutil para arruinar tu vida y la de los que te rodean a través de la soberbia. Por eso Dios nos avisa, y esto es amor. Por eso Dios va a avisar ahora a estas personas que no se dejen engañar. Versículos 4 y 5. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos,
no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. La necedad de la soberbia hace que alguien que no es, crea que es, se infle y haga alarde de poder, levantando la cerviz como una bestia levanta sus cuernos. De hecho, es así como lo traducen algunas versiones del original hebreo, ¿no? Alguien hablándole a Dios como un animal que levanta su cuerno. A través del salmista, Dios está diciendo a los soberbios, a los que llama insensatos, no levantéis vuestro cuerno. No le habléis a Dios levantando en alto vuestro cuerno como si yo no fuese Dios, como si yo no sostuviese vuestras vidas porque las sostengo. Y lo hago a pesar de que estáis arruinando a la tierra y a sus moradores. No te infles, no te enorgullezcas, no hagas alardes, no levantes tus cuernos porque yo te creé. Sin mí no eres nadie. El mayor de los pecados, el de la soberbia de no reconocer que Dios es quien sostiene las columnas de la tierra, que es Dios quien sostiene mi vida, me hace un necio. La necedad no es algo que tenga que ver con el intelecto. De hecho, un necio puede ser una persona muy inteligente, con estudios, con muchos honores de los hombres, y aún así ser un necio redomado. La necedad tiene que ver con el corazón, con un corazón que no quiere reconocer que es Dios quien sostiene la vida de todos, a pesar de que todos estamos empeñados en arruinar la tierra y a sus moradores. Y digo todos porque, como está escrito, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, reconocer que de Dios es el poder te hace humilde. Y la humildad te hace sabio porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y es justo en ese momento cuando un necio deja de serlo. Es cuando reconoces, versículos 6 y 7, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Reconocer esto es de sabios. Reconocer, por ejemplo, que Dios es quien pone las autoridades, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, es de humildes, porque es reconocer que Él es soberano, absolutamente soberano, en todo. No vamos a poner nosotros a nuestros gobernantes, aunque vayamos a votar, es Dios quien nos pone. Tenemos que hacerlo y hacerlo con responsabilidad, pero es Dios quien nos pone. Reconocer esto es todo lo contrario de levantar la cerviz, hablando con altanería, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. O sea, que no hay profesión, trabajo o responsabilidad que alguien tenga que no venga de Dios. Nada de lo que sabes, haces o tienes es debido a tu esfuerzo, porque incluso tu esfuerzo te ha sido regalado. Es cierto que hay que esforzarse, ¿no? En el trabajo, en el servicio a la iglesia o en los estudios, pero ¿quién se podría esforzar si Dios no le da la salud para hacerlo? No es de oriente, de tu jefe, de donde te llega la promoción de tu trabajo. No es de occidente, de tu profesor, de donde te llega el aprobado. Todo viene de Dios, aunque tú te hayas esforzado en trabajar y en estudiar, ¿no? Que por cierto es lo que tienes que hacer. Es muy triste y patético observar en dónde termina la soberbia de alguien que no reconoce esta verdad. Al principio la gente que no reconoce a Cristo como su Señor, pues viven con soberbia y altanería. Se muestran orgullosos de sus logros, dándole siempre pues, la gloria a otros hombres o a sí mismos, ¿no? Pero llegado el tiempo, cuando sus fuerzas flaquean, y siempre flaquean, llega un momento en que flaquean, cuando todo el poder económico, fortaleza física o capacidad intelectual desaparece, y siempre hay un momento que desaparecen o no valen para nada, se ven como lo que somos, seres absolutamente necesitados de nuestro Creador. No pongas nunca tus esperanzas en la capacidad que tienes de ganar dinero, de generar riqueza o producir ideas, ya que todo esto se puede venir abajo, porque Dios, que es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿A cuánta gente que durante toda su vida nunca le faltó de nada? Ni dinero, ni fuerza física, ni tampoco inteligencia, y que a pesar de eso nunca le dieron las gracias ni la gloria a Dios, sino que siempre dijeron que todo se debió a su gran esfuerzo y pericia. Digo, ¿a cuánta gente de esta se les ve terminar sus días como un pellejo sin más gloria que la del estiércol, que es en realidad lo que somos todos nosotros sin Dios? Pero eso solo se ve cuando uno se pone enfermo, o cuando le pasa una desgracia, o cuando le viene una bancarrota económica. Toda nuestra fortaleza, ya sea económica, ya sea física, ya sea intelectual, se desvanece, no vale para nada. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, incluso, y cuando hablo de nosotros hablo de los creyentes, con el conocimiento que tenemos sobre Dios. Nos dice Pablo que el conocimiento envanece, y eso significa que te vuelves un necio. Sin embargo, el entendimiento, que siempre viene de Dios, el entendimiento, ese humilla
y te da sabiduría. ¿Cómo puedo adquirir el entendimiento que humilla y da sabiduría? ¿Tengo que dejar de estudiar para no adquirir conocimiento porque envanece? Pues evidentemente no. Hay una perla en la Escritura que no vale con leerla o estudiarla para entenderla. Uno necesita recibir muchos palos de Dios, y qué buena es la disciplina de Dios, para saber qué es lo que realmente significa lo siguiente. Escucha bien. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Uno necesita recibir muchos palos de Dios para saber qué es lo que significa realmente lo que acabamos de leer. Y aún así, las tribulaciones no siempre son la garantía suficiente de que vamos a escuchar a Dios. Yo ya llevo unas cuantas consejerías en mi vida y en más de una ocasión he tenido que decirle a alguien que estaba pasando por pruebas que probablemente no había entendido algo de la Biblia, ¿no? De alguna predicación o de algún consejo, y escuchar esta respuesta: sí, pastor, lo he entendido todo. Y escuchar esta respuesta son momentos en los que me dan ganas de decirle que medite, ¿no? Porque si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Las pruebas son muy buenas para que podamos meditar y ver cuál es nuestra verdadera condición. Gloria a Dios por las tribulaciones. Como decía Pablo, se gloriaba en las tribulaciones, porque él sabía que las tribulaciones eran muy buenas para saber cuál es nuestra condición, nuestra verdadera condición delante de Dios. Pero si a pesar de ello, de las tribulaciones, hay alguien que sigue sin ver día a día las miserias de su carne caída, es que todavía no le ha llegado la misericordia del entendimiento, y eso aunque conozca muy bien la Biblia. La única manera de que nos pueda llegar el entendimiento es estando en comunión con Dios y su cuerpo, que es la Iglesia, y pidiendo y preguntando lo que pedía y preguntaba David. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y esto de verdad, no solo de palabra. Y si lo pides de verdad, el Señor lo hará a través de su palabra o a través de la comunión de unos con otros, no escuchando a tus pastores o a los siervos de la Iglesia, a los servidores. Por eso, Iglesia, ten mucho cuidado, no levantes el cuerno delante de Dios, no levantes tu orgullo delante de Él, porque a nosotros esto también nos pasa. Dios es el juez, y a este humilla y a aquel enaltece. Confía siempre en Dios y en su justicia, que es Cristo, y nunca confíes en tus propias fuerzas y capacidades, porque nunca lograrás el propósito de Dios mediante tu propio esfuerzo. Y además, en un instante te puede ser retirado lo que ya crees que has alcanzado, porque Dios, que es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Esto es algo que la gente no soporta. Dios es soberano, lo puede hacer y lo va a hacer, porque vendrá un día en el que el Señor va a juzgar todas las cosas, pero su cáliz ya está en su mano, El juicio todavía no, pero el cáliz sí. Versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Yahvé y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Este cáliz es la copa de la ira de Dios. El Señor tiene señalado un día donde hará justicia. Y aunque hay personas que piensan que eso no es cierto porque ven que ese día no llega, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el verdadero motivo de la tardanza, o sea, amor y misericordia. El amor por nosotros, la misericordia para que tú y yo nos salvemos, es el motivo por el cual parece que tarda esta promesa del derramamiento del vino de la ira. Pero esta tardanza, esta demora que es por amor, no significa que su ira no vaya a llegar. De hecho, el cáliz está ya en su mano. Ahí no dice que el cáliz estará, dice que está. Todavía sin derramar su ira, pero ya está. Al leer esto puede haber gente que piense pues que Dios es malo. Pero están equivocados, porque ser justo no es ser malo, es todo lo contrario. Porque solo los jueces justos podrán ser buenos jueces. Dios es justo, por eso dice este versículo que Él será y no otro, Él quien derramará el vino de su ira. Dios es justo, por eso hará pagar la injusticia. Pero Dios es bueno y tiene misericordia. Y es tan grande su misericordia, ya lo sabemos, pero hay que volverlo a proclamar, a cantar y a alegrarse. Es tan grande su misericordia que vino a beber en mi lugar la copa de su justa indignación que a mí me tocaba beber por mi desobediencia. Y la bebió en la cruz hasta los pozos del fondo. Debe ser una copa muy dura de beber, porque el mismo Jesús le pidió al Padre que, si fuera posible, pasara de hacerlo. Y sabiendo a lo que Él había venido, que era precisamente a beberla.
Dice este salmo que es un cáliz que será bebido por todos los impíos. No dice por los malos, porque malos somos todos. Y entonces sería un vino para todos los hombres de este mundo. No es para los malos, es para los impíos. Y los impíos son aquellos que han despreciado el regalo de la misericordia de Dios extendida a todos los hombres sobre los brazos de una cruz. Regalo que consiste en el derramamiento vicario sustituto de la sangre de Cristo en lugar de la mía. Dios podría ser justo, pero es bueno y misericordioso. Nadie le podrá echar en cara nada. Si esto no es amor, que nadie diga que Dios es malo, que nadie diga que Dios es injusto, porque es mentira. Y una mentira, por mucho que se repita, jamás se convertirá en una verdad. Y otra mentira muy extendida, y que dicen aquellos que no quieren seguir a Cristo porque lo que no quieren es dar cuentas delante de un Dios santo y justo, es que Dios es tan bueno que perdonará a todos. Mentira. Dios es bueno porque es justo. Y dice ahí que ese vino lo beberán hasta el fondo, ¿algunos? Todos los impíos de la tierra. Y esto es justo. Que nadie se lleve a engaño. Según la Biblia hay impíos, o sea, los que desprecian a Dios y su sacrificio vicario en la cruz. Y de esos, todos beberán de la ira de Dios hasta... Lo dice ahí, no lo digo yo, ¿verdad? Todos beberán de la ira de Dios hasta los pozos del vino de la ira. Eso es lo que dice la Biblia. Yo me lo puedo creer o no, pero lo que yo no puedo hacer es cambiar lo que Dios dice. Y lo que Dios dice hay que anunciarlo y cantarlo. Versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Se cuenta lo que Cristo ha hecho sobre la cruz y se canta la alegría de saber que ese sacrificio nos ha regalado la paz con Dios y la vida eterna. Contamos y cantamos la verdad de la cruz y esta verdad consiste en que gracias a semejante amor ya está pagado lo que en justicia yo debería pagar. ¿Cómo no lo voy a anunciar? ¿Cómo no lo voy a cantar? Y recordemos que Él es el juez, que es Él quien enaltece y quien humilla. Por eso, versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Si alguien no quiere aceptar el amor de Dios, Dios, también se va a glorificar a través de la necedad de esa desobediencia. También, lo vuelvo a repetir, si alguien insiste en no aceptar el amor de Dios, Dios también se va a glorificar a través de esa necedad de la desobediencia. Él se glorifica en nuestra obediencia y Él también se glorifica en la desobediencia de los pecadores. Parece que no se entiende muy bien, pero lo voy a intentar explicar mejor. Cuando Él quebranta todo el poderío de los pecadores, su gloria se manifiesta porque su justicia se hace visible. ¿Vas entendiendo? Si Él no quebrantara todo el poderío de los pecadores, si Dios dejara algo sin juzgar o sin ejecutar el veredicto dictado, su injusticia quedaría manifiesta y por lo tanto Dios ya no sería Dios. Hay un versículo en el siguiente salmo, en el Salmo 76, que dice, el versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¡Wow! Lo vuelvo a leer, no se entiende, ¿verdad? Ciertamente la ira del hombre te alabará. Suena raro y parece enigmático. Pero es que hasta la desobediencia del hombre provoca que el propósito de Dios se cumpla y por lo tanto que su justicia se manifieste. ¿Qué pasó sino con la insensatez de Faraón? Pues que provocó muchas maravillas de Dios, que esas maravillas de Dios fuesen manifestadas y entre ellas la más importante, que su justicia sobre Israel y sobre Egipto se ejecutara. Dios juzgó a Egipto, o sea, se glorificó en la necedad de Faraón y libró a Israel, o sea, se glorificó en el poder de su justicia. Pues esto es lo que significa que Dios quebranta todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. En uno y en otro caso, Dios se glorifica. El poder del justo es subrayado. ¿Quién es el justo y cuál es su poder a la luz del Nuevo Testamento? Pues el justo es aquel que está justificado por la sangre de Cristo, por creer en el sacrificio en la cruz. Y su poder es el poder de Dios manifestado a través de la resurrección del Señor, ¿no? El poder de justo es la vida nueva aquí y en la eternidad. Jesucristo en los Salmos. ¿Está o no está Jesucristo en el Salmo 75? Ojalá que todos aquí podamos glorificar a Dios a través de nuestra obediencia a la fe y no a través de la necedad de nuestra desobediencia, porque Dios se va a llevar toda la gloria sí o sí, en un caso y en el otro. Termino.
Este Salmo 75 es un salmo de agradecimiento, pero también es un salmo de reconocimiento. De reconocimiento de que Dios es Dios y por lo tanto de que Él es quien gobierna todas las cosas. Al ver la bondad y el poder de Dios, el justo da gracias, aunque no entienda todas las cosas que le suceden. El impío se burla, pero se burla hasta que Dios le deja porque Dios tiene en su mano una copa llena del vino de su ira. Vino que está dispuesto desde ahora mismo para ser derramado hasta el final sobre todos, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, todos aquellos que no aceptan la misericordia de su Hijo sobre la cruz. Este Salmo 75 es un salmo de agradecimiento, pero también de reconocimiento de que Dios es Dios. No hay muchos hombres que hoy en día reconozcan que Dios es Dios. El problema para ellos es que si no lo reconocen hoy, da igual, lo van a tener que reconocer más tarde. Pero entonces sí, será bastante más tarde para ellos, ya no habrá remedio. Muchos no toman la decisión adecuada porque confunden la benignidad de Dios con tardanza. No toman la decisión de seguirle, pero aunque creen que no la han tomado, en realidad sí ya la han tomado. Han dicho no al Dios creador de todas las cosas y juez de todos nosotros. Y hermanos, vemos pasar los días y parece a veces, ¿verdad?, que ellos llevan razón. De hecho, en muchas ocasiones los malos triunfan y los justos fracasan. Conclusión: Dios no existe y por lo tanto no regresará por los suyos ni juzgará al mundo. Pero ante esto quiero decir algo. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que regresaría, regresará. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.